Hoy vamos a hablar de instrumentos básicos de la aeronave. Ya previamente conocimos algunos instrumentos, hoy vamos a mencionar algunos otros. El objetivo es conocer los principios de magnetismo utilizados en ciertos instrumentos del avión. Vamos a hablar de lo que es la brújula, la variación magnética, las líneas isogónicas, los instrumentos basados en principios giroscópicos y los instrumentos clásicos que utilizan el sistema pitot estático. Entonces, nosotros de antemano sabemos que el planeta Tierra como tal es un imán gigante. ¿Por qué es un imán gigante? Porque tenemos en el núcleo del propio planeta tenemos un núcleo de hierro fundido que a su vez está girando con una velocidad de 30 kilómetros por segundo. Esa rotación genera cierto magnetismo y de cierta forma tenemos un polo norte magnético y un polo sur magnético. Los polos se van a repeler, en este caso la ley de Ampère nos comenta que los polos se van a repeler y nosotros vamos a tener cierta fluctuación magnética del polo norte al polo sur. Esa fluctuación magnética que surge del polo norte al polo sur en nuestro planeta es conocida como la magnetosfera. Entonces vamos a tener cierta magnetosfera en el planeta y esa magnetosfera pues de cierta forma se va a comportar de forma variable conforme las líneas del magnetismo se mueven a lo largo de todo el planeta. Va a variar porque en cada punto del planeta vamos a tener una variación de magnetismo. Vamos a tener la ley de Ampère que dice que los polos de mismo nombre se repelen, la ley de Coulomb que establece que las fuerzas de atracción o repulsión ejercida entre dos polos magnéticos es directamente proporcional al producto de las cantidades del magnetismo o masas de dichos polos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esa sería nuestra ley de Coulomb. Las líneas de fuerzas magnéticas terrestres se llaman meridianos magnéticos. También el meridiano magnético de un lugar de la Tierra se define como la dirección señalada en el plano horizontal por una aguja imantada accionada solamente por el magnetismo terrestre. Si nosotros logramos poner una aguja que esté flotando sobre el agua y pasamos un imán y polarizamos esta aguja, vamos a poder lograr lo que es el concepto de una brújula. En donde estemos parados vamos a dirigirnos o vamos a posicionar el norte magnético. Cada punto del planeta Tierra va a tener su respectiva variación magnética. Entonces los aviones, conforme pasan diferentes puntos, deben de hacer correcciones magnéticas. En este caso, las líneas donde tenemos una variación de igual magnitud se consideran meridianos magnéticos. Estos meridianos no están trazados en las cartas aeronáuticas. En este caso es importante identificar en las cartas aeronáuticas la variación magnética y en función de la variación magnética debemos de generar una corrección en nuestra navegación. Los polos magnéticos de la Tierra no van a coincidir con los polos geográficos. El polo norte magnético se encuentra aproximadamente a los 70 grados norte, 102 whisky, y se considera como un área donde convergen las líneas de fuerza magnética. El polo sur magnético se encuentra en una posición 76 grados sur y 156 eco. Tanto el norte geográfico, el polo geográfico, tanto norte y sur no coinciden con los polos magnéticos norte y sur debido a esta variación magnética. Entonces, una brújula nos va a orientar siempre respecto al norte en función a la variación magnética. En este caso, hace rato yo les comentaba, tenemos en el planeta Tierra un polo norte, un polo sur. Estas fluctuaciones van a ir en cierto sentido y van a generar lo que se conoce en el planeta Tierra como magnetosfera. Es el magnetismo conformado como cierta atmósfera. Entonces la brújula es el instrumento básico para la navegación aérea y está orientada siempre al norte magnético, por lo cual los rumbos obtenidos de esta lectura son los rumbos magnéticos e indica a qué dirección va a volar el avión.
Entonces en la brújula vamos a tener nuestra línea de fe hacia donde nos estamos dirigiendo y vamos a tener una rotulación de la rosa de los vientos, el polo norte, el polo sur, el este, el oeste y respectivamente los grados. Entonces la brújula va a tener su referencia, su sistema de referencia basada en la rosa de los vientos. La rosa de los vientos es el círculo que tiene marcado los 32 puntos en que se divide la vuelta al horizonte. Entonces vamos a tener el norte y entre el norte vamos a tener también, vamos a tener el norte, vamos a tener el este, vamos a tener el oeste, vamos a tener el sur. Entre el norte y el este vamos a tener el noreste, entre el norte y el oeste vamos a tener el noroeste y así sucesivamente. Entre el este y el sur vamos a tener el sureste, entre el sur y el oeste vamos a tener suroeste. Entonces vamos a tener ciertas líneas marcadas en nuestra rosa de los vientos. Vamos a tener errores por la misma brújula viajando normalmente en los rumbos de este a oeste. ¿Por qué? Porque recordemos que la precisión en la brújula se va a dar, pues lógicamente marcando hacia el polo norte o hacia el polo sur. Si nosotros navegamos simplemente con la brújula y estamos volando del este al oeste o viceversa del oeste al este, normalmente vamos a presentar un error en la propia brújula. Ese error se presenta volando en los rumbos este a oeste o viceversa. Para rumbos este a oeste, al desacelerar la brújula muestra un viraje aparente hacia el norte, mientras que al acelerar tiene el mismo efecto pero mostrando un aparente viraje hacia el sur. Ese es el error tentativo que nos da la brújula. Esto es importante en este caso para los diseñadores de instrumentos, los técnicos superiores universitarios o también para los pilotos que empiezan a familiarizarse con aviones de prueba, en este caso aviones pequeños, cuando ellos quieren ser pilotos aviadores privados. Normalmente pasa este error en la brújula. Para rumbos oeste a este, al desacelerar la brújula muestra un viraje aparente hacia el sur, que al acelerar tiene el mismo efecto pero mostrando un aparente viraje hacia el norte. Entonces vamos a tener este clásico error. Para este caso de la mnemotecnia, para así memorizar este efecto de whisky a eco, vamos a tener ANS, aceleración norte y desaceleración. Digamos que este es un concepto utilizado para aprender ese error en la brújula. Actualmente los aviones modernos pues no solamente viajan con brújulas, utilizan otros tipos de instrumentos, por muy pequeños que sean, ya son aviones que de cierta forma manejan instrumentos ya con cierto grado de confiabilidad, pero es importante mencionar el error que puede presentar la brújula. Entonces aquí gráficamente vemos, si desaceleramos tenemos un error en la brújula, va a marcar una tendencia hacia el norte. Si aceleramos vamos a tener un error en la brújula, va a marcar una tendencia hacia el sur. Si nosotros nos dirigimos al este, si desaceleramos vamos a tener una tendencia hacia el sur y si aceleramos vamos a tener una tendencia hacia el norte. Es importante esto que lo sepan los pilotos, más aún si están volando un avión que netamente navega con principio de brújula. Entonces los errores de la brújula, viajando de rumbos de sur a norte y de norte a sur por virajes, consiste en que volando rumbo norte, al efectuar un viraje a la derecha, hacia el este, inicialmente la brújula muestra un viraje en sentido opuesto, hacia el oeste, al que en realidad se está efectuando hacia el este, y viceversa, posteriormente muestra una dirección correcta. Entonces la brújula como que muestra ese error inicialmente al hacer el viraje. Por el contrario, volando con un rumbo sur, efectuando un viraje a la izquierda, hacia el este o a la derecha, pues la brújula muestra un viraje en el sentido correcto, pero a una velocidad mayor a la que en realidad se está virando. Entonces seguimos teniendo un error en instrumentos de brújula
Entonces es importante utilizar otros tipos de instrumentos. Entonces aquí sería, esto es básicamente para los pilotos. Y en este caso, si nosotros quisiéramos diseñar algún tipo de instrumento, vamos a tener oscilaciones de la brújula, oscilaciones periódicas, que van a ser aquellas que al efectuar un viraje el líquido arrastra una rosa desviando de su posición normal y recuperando aquella posición con rapidez. La otra oscilación sería la oscilación aperiódica, son aquellas en que no hay un periodo de oscilación, es decir, si la rosa se desvía de su posición normal, la recupera de un solo movimiento. Esto se logra disminuyendo la masa de la rosa cuando los imanes son pequeños, pero poderosas aletas amortiguadas. Entonces, básicamente, sus oscilaciones de la brújula son las periódicas y las aperiódicas. Previamente mencionamos que vamos a tener cierta variación entre el polo geográfico y entre el polo magnético. Esta variación pues es conocida como la declinación o variación magnética. La variación o declinación magnética es la diferencia angular entre el norte magnético y el norte verdadero. La mayoría de las cartas están orientadas al norte verdadero. Es importante resaltar esto. Las cartas están orientadas al norte verdadero y la brújula del avión van orientadas al norte magnético. Entonces es importante siempre ir haciendo esa corrección magnética y poder encontrar el norte verdadero. Entonces, en el planeta Tierra aquí podemos visualizar estas líneas de variación magnética. Estas líneas nos indican, como ya lo mencioné, son líneas isogónicas, líneas agónicas, y vamos a tener otro tipo de líneas, serían agónicas y isogónicas. Las agónicas son aquellas que mantienen una variación magnética nula. Las isogónicas son las que presentan cierta variación, y esta variación se va a representar como aquí lo visualizamos en esta carta. Vamos a tener esa línea y a lo largo de esa línea vamos a tener esta variación magnética: 10 grados este, 5 grados este, 0 grados, es una línea agónica, 5 grados whisky, 10 grados whisky, 15 grados whisky, 20 grados whisky. Si el avión va volando sobre esa línea, debe de usar esa variación para hacer su corrección magnética. Entonces, si el avión, imagínense, va volando aquí en este punto donde se muestra en el gráfico, vamos a tener una diferencia entre el norte magnético y el norte verdadero al que se está volando. Esa diferencia magnética se debe de corregir en función de esta variación magnética. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la línea del 15 y estamos viendo la línea del 20. Entonces, tentativamente este avión, el que tenemos en esta figurita, tentativamente tiene una variación de 17 grados. Entonces, en referencia al norte magnético debemos de hacer esa corrección tomando como referencia 17 grados para poder calcular el norte verdadero por la variación magnética que se presenta en los diferentes puntos del planeta Tierra. Esa corrección pues la tienen que ir analizando conforme vayan volando. Es mucha carga de trabajo hasta cierto punto si el avión no tuviera una computadora de vuelo. Los aviones, por eso es importante que lleven una computadora de vuelo, una Flight Manager Computer. A través de esta computadora nosotros vamos a tener nuestra base de datos, el sistema ERAC, en el cual nosotros vamos a poder cargar todas estas variaciones magnéticas ya por default, y el avión, al detectar el punto donde vuele, va a hacer su corrección y va a poder ser capaz de forma automática generar esa lectura del norte verdadero en función del punto donde se encuentra a través de la Flight Manager Computer. Por eso es importante que el avión tenga estos tipos de instrumentos. Hace rato les comentaba, las líneas agónicas son líneas que unen puntos de cero variación magnética. Vamos a tener las líneas isogónicas y son las líneas que unen puntos de igual variación magnética.
Vamos a tener las líneas isopóricas, que son las líneas, es la que une puntos de cambio anual de variación magnética. Entonces tenemos líneas isopóricas, isogónicas, agónicas. Entonces es importante conocerlas como conceptos fundamentales. Estas líneas se van a presentar en diferentes puntos del planeta Tierra. Aquí está un ejemplo de la interpretación de esa variación de líneas. Aquí vamos a ver líneas de variación nula, líneas de variación de 10, 30, 20. Entonces la variación del planeta puede ir variando. Entonces vamos a tener líneas isogónicas. Vamos a tener líneas agónicas de variación cero, como las que se presentan aquí, las que están de color verde. Esta sería una línea agónica, donde no hay variación magnética. Aquí tendríamos otra variación magnética. Entonces vamos a tener diferentes tipos de líneas. Aquí tenemos un mapa representativo de las variaciones magnéticas en todo el planeta. Entonces es importante que el avión siempre, por donde vaya volando, vaya generando esa corrección magnética. Vamos a tener esta otra línea, que es una línea ortodrómica. La línea ortodrómica une dos puntos con la distancia más corta sobre una esfera. Entonces, a veces la proyección del mapa nos puede engañar. Por ejemplo, la otra vez en la práctica estábamos analizando por qué los aviones toman rutas por el polo norte. Y por qué no mejor se van directos. Entonces a veces nos engaña la proyección. Nosotros diríamos volar, creo que era de Canadá a un punto en Asia, sería más fácil ir redondeando la esfera o sería más fácil volar hacia el polo norte. Entonces la línea ortodrómica nos va a ayudar a unir dos puntos sobre una esfera de una distancia muy corta. Entonces siempre se va a buscar navegar sobre una línea ortodrómica. Siempre se va a buscar de preferencia. También es importante en este caso para principios de navegación considerar la dinámica de la atmósfera. A lo mejor nosotros vamos a navegar del punto A al punto B y pues nosotros en primera pues encontramos nuestra línea ortodrómica y podemos imaginar que el punto A es Nueva York y el punto B es París. Entonces vamos a volar del punto A Nueva York al punto B París. Vamos a usar nuestra línea ortodrómica. Tentativamente vamos a recorrer la menor distancia. Si lo vemos y analizamos meteorológicamente hablando, normalmente en estos puntos de latitudes, si mal no recuerdo 30, 40 de latitud, vamos a tener siempre corrientes a chorro que van del punto A al punto B. En este caso es importante siempre analizar la dinámica de la atmósfera, porque si volamos de Nueva York a París, pues vamos a tener una corriente a chorro que nos va a favorecer. Pero si vamos en sentido contrario, esta línea ortodrómica no nos ayudaría, porque prácticamente iríamos en sentido contrario a la corriente a chorro. Entonces no solamente es navegar en la línea más corta, sino también es importante conocer la dinámica de la atmósfera para poder proyectar los vuelos en función de las condiciones atmosféricas, y las corrientes a chorro pueden favorecer en demasía. Por ejemplo, unas veces cuando su servidor proyectaba algunos vuelos, me tocaba que yo proyectaba sobre esta corriente a chorro y mandaba vuelos también simplemente para probar fuera de esa corriente. Y al navegar dentro de una corriente a chorro a favor, podemos ahorrar hasta fácil como 5 toneladas de combustible, y es algo considerable. Entonces, de preferencia, las líneas ortodrómicas se buscan para poder recorrer menor distancia posible dentro de una esfera. Vamos a tener las líneas loxodrómicas. Las líneas loxodrómicas cortan los meridianos en ángulos iguales. Une dos puntos a través de un solo rumbo. Entonces, los meridianos en relación al meridiano
vamos a tener cierto ángulo en proporción y ese va a ser igual. Entonces esa es nuestra línea loxodrómica. Entonces estas son algunas líneas que se consideran en navegación, líneas de magnetismo, líneas de proyección en esfera, que nos van a ayudar en mucho para hacer proyecciones de vuelos dentro de la propia navegación. Entonces más adelante será interesante estudiar un plan de vuelo en el cual veamos esas variaciones magnéticas y poder encontrar nortes magnéticos, nortes verdaderos, a partir de la variación magnética en los diferentes puntos del planeta Tierra. Pues para eso vamos a hacer muchas prácticas. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Traumas?